Hola, en este pequeño video vamos a hacer una explicación eh, un poco más detallada de lo que van a ver en las consignas del trabajo práctico. Me pareció importante agregarles este video para poder contarles cuál es un poco la idea del trabajo y cómo me parece a mí que puede ser la mejor manera de armarlo. Hemos hablado algo de esto en el live que hicimos al cierre del módulo 2, pero no obstante vamos a repasar algunas cositas aquí en este pequeño video. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos del trabajo práctico? Vamos a hacer como una simulación. Me pareció la mejor manera de armarlo, lo más real posible a nuestro trabajo. Vamos a pensar de que tenemos una academia de golf que se llama Alumnos PGA. Y bueno, en esa academia ustedes son los profesores, obviamente, en cada uno de los lugares en donde viven. La academia funciona también de manera online. Y van a estar desarrollando un proceso de enseñanza y aprendizaje con un alumno o una alumna definido por ustedes, obviamente. Ese proceso tiene que tomar todos los conceptos que trabajamos en los tres módulos. Todo lo que agreguen es bienvenido, siempre que sea con el concepto de ser eficiente, pero no necesitan agregar algo diferente o ir a buscar información de la que no se ha trabajado en los módulos, ¿sí? Los pasos para el trabajo es sencillo. Definimos el jugador, que debería ser el que ya trabajamos en el módulo 1. Si no es el mismo, vuélvanle a hacer toda la introducción sobre lo que es mi golf, la realidad de performance y demás. Entonces, toman ese jugador o jugadora, lo ponen en un proceso de análisis de sus estadísticas. Ahora vamos a ver en detalle todo eso. Luego, en función de los datos y de la realidad en definitiva de ese jugador, le van a empezar a diseñar un plan de juego con su estilo y con todo lo que hablamos en la unidad sobre estrategia, táctica y estilo de juego. Obviamente que con los datos también le van a diseñar o los van a orientar en cuanto al entrenamiento que tienen que hacer, y todo ese proceso que se va a desarrollar en unas cuantas semanas, después tienen que volcarlo en una devolución final o en una evaluación final que van a hacer. Eso en sí es el trabajo práctico. Van a ver que van a tener ciertas libertades de cómo presentarlo y de cómo desarrollarlo, pero hay algunos pasos que sí o sí tenemos que cumplir. Entonces, la consigna dice desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje con un jugador a su elección. Bien, entonces, en este caso, ¿qué tenemos que trabajar? Sí o sí, lo que le decía, la explicación de mi golf. Esto yo no necesito verlo en el trabajo práctico. Sí quiero que ustedes lo trabajen porque va a reflejarse después en el resultado final. Quiero que trabajen el concepto de mi golf, que expliquen exactamente lo que es lo de realidad de performance o lo que es estar sobre una sensación de performance. Empezar a tomar estadísticas de acuerdo al nivel de juego. Esto lo hablamos muchos en el live del módulo 2. Yo no puedo ahora darles una tabla de estadísticas porque no sé si van a tomar un jugador que es 0 de handicap o un jugador que es 30 de handicap. Lo que tienen que hacer es que esas estadísticas sean realmente funcionales a ese estilo de jugador y que devuelva la información que realmente necesitan. Es decir, cuanto mejor sea el nivel del jugador, más profundo van a tener que ser con la toma de estadísticas. Cuanto peor sea el nivel o un nivel de juego más alto, menos necesidad van a tener de profundizar sobre las estadísticas. Para que se orienten sobre eso, vamos a ver el punto 2 puntualmente ya sobre lo de las estadísticas. La mejor manera es lo que hemos estructurado desde la materia. Pensar la cancha en 4 partes. Todo lo que pasa desde el tee de salida, todo lo que pasa con los tiros hacia el green, es decir, desde el fairway hacia el green, todo lo que pasa alrededor del green, todo lo que pasa arriba del green. Desde el tee lo básico sería saber porcentaje de acierto y de errores, por ejemplo. Ahora después, si el jugador es muy bueno, pueden saber en los errores si fue a la izquierda o a la derecha, por ejemplo. O le pueden pedir con qué vuelo erró o acertó, con un draw, con una pelota recta, con un fade. En los tiros al green pueden anotar básicamente greens en regulación. Mucha más información que esa no les va a servir. Si es un buen jugador, pueden preguntar, por ejemplo, desde dónde pegó el tiro al green, si desde un rough, desde el fairway, desde un crossbunker, ¿sí? Como para ir agregando datos, y acuérdense que tienen una referencia en la página de PGA, que lo vimos en el módulo,
sobre cuáles podrían llegar a ser las estadísticas también que quieran tomar si es que quieren profundizar. Alrededor del green, lo fundamental sería saber si hace approach y putt, si hace lo que se llama scrambling, y ya lo vimos, es errar el green y hacer un par. Si caen en el bunker, saber si hace approach y putt desde el bunker, es decir, definir desde qué lugar se hizo el approach y putt o no se hizo el approach y putt, ¿sí? Todo lo que pasó alrededor del green. Y arriba del green, fundamentalmente la cantidad de putts que hacen, pero también después pueden preguntar e ir profundizando sobre la distancia desde la que jugaron, la distancia de que jugaron el primer putt o de la distancia desde que embocaron, con qué caída, digamos, ahí es donde pueden ir sumando. Pero sí o sí, estas 4 áreas tienen que estar evaluadas en al menos 3 vueltas completas de 18 hoyos. Pueden hacer una tabla, pueden hacer un Excel, pueden trabajar una tabla en un Word, pueden hacer una tabla en un PowerPoint. El recurso que ustedes usen para volcar los datos es lo que les sea más sencillo a ustedes y al jugador. Pero tiene que estar detallado, vuelta 1, todas las estadísticas, vuelta 2, todas las estadísticas, vuelta 3, todas las estadísticas y obviamente los promedios de esos datos que relevaron. Sobre el armado del plan del juego, una vez que tenemos los datos, lo que yo les voy a pedir es que en al menos 6 hoyos, para no obligarlos a que sea en 18 hoyos, sería lo recomendable 18 hoyos, pero al menos vamos a tomar 6 hoyos que sean representativos para ese jugador. Es decir, tomo 6 hoyos porque tienen alguna dificultad, algo específico que le pasa a ese jugador. No necesariamente tomen los más difíciles. A veces un hoyo es muy difícil solo por distancia, pero no tiene ningún desafío para ese jugador. Y a veces son hoyos más cortos que por la combinación de factores, diseño, distancia y demás, al jugador le representa un desafío muy grande. Entonces se puede trabajar mucho la parte de estadísticas. De nuevo, acá va a depender mucho el nivel y el estilo de jugador con el que están o jugadora que están haciendo el trabajo práctico. Por ejemplo, puede ser un hoyo que dobla de izquierda a derecha y están haciendo el proceso con un jugador que juega con un efecto contrario, entonces todas las salidas lo dejan mal ubicado, trata de pegar un efecto que no tiene, entonces ahí van a poder trabajar bastante la parte estadística sobre eso. O puede ser un par 3 largo que el jugador que eligieron o la jugadora no tiene la distancia para llegar, entonces en vez de forzar una madera le pueden hacer pegar un hierro más corto. O puede ser un jugador de buen nivel con mucho poder que en un par 5 tiene que decidir si juegan 2 arriba del green o si juegan 2 a dejarse un buen lugar para el approach. Es decir, sean lo más inteligentes posible a la hora de elegir al menos estos 6 hoyos para realmente poder trabajar la parte de estilo, de estrategia y de táctica. Y lo que sí yo les voy a pedir es que cuando hacen la devolución del trabajo informen en qué cancha hicieron este trabajo, sobre qué hoyos puntuales, que me den una información de los hoyos. Por ejemplo, era el hoyo 4, que era un par 4 con un dogleg de izquierda a derecha de 385 yardas con un crossbunker en tal lugar. Es decir, traten de hacerme ver a mí el hoyo que no estoy viendo, obviamente por no estar en ese lugar. Puede ser que es una cancha que conozca o no, pero hagan de cuenta de que yo no conozco y me tienen que describir de la mejor manera los hoyos que eligieron. Respecto al entrenamiento, y como la materia, ya lo hablamos, no se enfocó en el contenido del entrenamiento, pero sí en los criterios para armar los entrenamientos, en función de las estadísticas que ustedes ya tienen mientras van desarrollando las vueltas de puesta en funcionamiento de ese plan estratégico, a la vez ir diseñando la rutina de entrenamiento para ese jugador, ¿sí? No voy a evaluar qué ejercicios, si ustedes deciden que por datos el control de distancia sobre el green es lo que tiene que entrenar porque hace muchos greens 3 putt cuando le queda lejos la pelota, yo después no voy a evaluar si eligieron bien un ejercicio para entrenar eso. Lo que voy a evaluar es si realmente con los datos que tenían fueron a entrenar las áreas que necesitaban o si por ahí no fueron tan eficientes en eso y se quedaron entrenando otras cosas diferentes. Y lo más importante es
¿cómo volcamos todo esto? Imagínense que en esta academia de alumnos PGA que yo les dije, a mí me toca ser el director, ustedes son los profesores que trabajan en esta academia y como no estamos en el mismo lugar y como tenemos, por suerte nos va bien en el negocio y tenemos alumnos distribuidos en todo el país, ustedes me van a tener que contar cómo fue el proceso con ese jugador. Y ahí les dejo total libertad a que esa manera de contarlo y al estilo y al recurso que usen para contarlo sea totalmente libre. Alguno podrá volcar todo en texto en un Word, podrán poner Word con tablas o con un Excel, podrán hacer un PowerPoint con un video, totalmente libre al criterio que ustedes tengan para volcar toda la información. Ahora, lo que sí yo necesito es, y cuanto mejor sea esa exposición que hagan del proceso, más fácil va a ser para mí llegar a una buena evaluación del mismo. Entonces, mínimamente me van a tener que contar con quién trabajaron, no importa que me den nombre y apellido, pero sí con un jugador o con una jugadora de tal handicap, con tal experiencia de juego, que tenía estos conceptos arraigados por tradición, trabajamos en esto desde mi golf, elegimos tal cancha para hacer el proceso, en las vueltas que analizamos de estadística nos encontramos y ahí pueden poner tablas o pueden poner texto, datos, palabras. Con todos estos datos saqué estas conclusiones porque vi que tal área estaba más floja, los datos de este lugar me parecían que no eran los mejores. En función de eso fuimos a la cancha y elegimos tales hoyos, me van a contar los hoyos. Me van a contar cómo jugaba ese hoyo, por ejemplo el hoyo 4 que yo le decía con dogleg el jugador. Normalmente lo jugaba de tal manera, vimos que por su vuelo tradicional o predominante le convenía jugarlo de tal otra. Hicimos esta estrategia que la pusimos en funcionamiento, pero vimos que todavía se podía mejorar e hicimos esta otra más y con esa encontramos mejores resultados. El plan de entrenamiento, él iba una sola vez por semana, entonces le sugería hacer esto y esto y esto, digamos. Traten de contarme como si estaríamos sentados en una mesa y ustedes me están contando el proceso como un profesor de la academia y yo como el director de la academia. Traten de contarme todo el proceso que llevaron con el jugador. Créanme que esto, y se los doy por un ejemplo propio, es un trabajo cotidiano que hago con los profesores de mi academia. Estamos permanentemente contando el proceso que vamos llevando con cada jugador. Entonces me parece que es no solo un buen trabajo práctico para cerrar la materia, sino que también me parece que es un muy buen ejercicio para introducirlos a ustedes en lo que puede ser la realidad de procesos de enseñanza y de aprendizaje que lleven adelante. Recuerden que tienen varios meses, porque se va a abrir en septiembre, se va a cerrar allá por noviembre, tal cual lo hablamos en el live del módulo 2. Tienen como mínimo 3 vueltas para tomar los datos, después tienen un par de vueltas para evaluar esa estrategia o ese plan de juego que diseñaron, mientras tanto van a hacer entrenamiento, es decir, esto va a llevar un tiempito. Para los que ya tengan el golf habilitado, arranquen cuanto antes, porque sabemos que esto es inestable y se puede suspender en cualquier momento. Para los que aún no tienen el golf habilitado en donde viven, paciencia, llegará el momento y si no llega para fin de año, saben que tenemos otra manera de evaluar la materia. No se apuren en volcarle la conclusión final. Lo que sí, traten de tener como un diario en donde anoten todo lo que va pasando. Todo lo que va pasando, vuélquenlo en un borrador. Cuando tengan ese borrador lleno de datos, va a ser mucho más fácil después elaborar las conclusiones finales, ¿sí? Pero no dejen de anotar cosas que va pasando en el medio, porque quizás el trabajo se extiende en 1 mes y medio, 2 meses de trabajo y después es muy difícil ir para atrás a buscar información. Entonces cada cosita que pasa, cada cosa que le dicen, cada intervención que tengan y lo más importante, la devolución que va teniendo el alumno, que les va dando el alumno, es muy importante anotarlo. Y lo que sí yo les voy a pedir en la conclusión final es que pongan textualmente, o lo más textual posible, a lo que dijo el jugador o jugadora que eligieron, qué le pareció todo este proceso. ¿Sí? Eso también es muy importante, porque en definitiva nosotros estamos dando un servicio para alguien que lo está consumiendo y que necesitamos saber sus conclusiones, básicamente, ¿sí? Así que bueno, este es un video simple para explicar un trabajo que entiendo que también es simple,
pero que es desafiante y entretenido cómo lo piensan. Esto también tiene estrategia, ¿no? Cómo pienso, cómo poder hacer todo este trabajo práctico de la mejor manera. Así que bueno, los dejo con este video. Lo que vimos recién los voy a poner en un PDF para que lo tengan, y cuando esté abierta la fecha de entrega van a tener disponibilidad de subir cualquier tipo de formato de archivo o como ustedes quieran contarme el proceso. Así que espero que puedan hacer un lindo proceso. Obviamente que estoy a disposición absolutamente todos los días en donde estén trabajando con esto. Me pueden hacer las preguntas por el Classroom que necesiten. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran. Y bueno, el mayor de los éxitos, y nos vemos al final de este lindo proceso de evaluación.